Estamos en el 8º Festival Mundial de Cine de Veracruz, con mucho cariño este año dedicado a Sachiko Uceta, compañera de la escuela, aunque no coincidimos en generación, se da una hermandad automática cuando salimos de allá, más que nosotros, aunque en ese momento los veíamos a ustedes que están aquí presentes como los grandes, ahora ya todos somos los veteranos. Ya somos de los pioneros de la isla de San Antonio de los Baños. Entonces quiero agradecerte mucho, Sachiko, por haber aceptado este cariño que te estamos brindando y que también hayas invitado a tus compañeritos de la escuela, a Julia y a Samuel, a que también los conozco desde hace ya varios años, bueno, un par de décadas, digamos, ¿no? Por ahí más o menos, para no entrar en cosas exactas. Este homenaje, pues, sobre todo es por tu trayectoria cinematográfica, por la pasión y el amor que has contagiado a muchos otros por hacer cine, por proyectos que has llevado de la nada a la pantalla, y también por que este año estamos cumpliendo 35 años de la fundación de la Escuela Internacional de Cine y Televisión. No este año, digamos, el año 2021, ¿no? Ya estamos en enero. Entonces, por eso y por más, ¿no? Porque ya desde antes de conocerte ya había escuchado tu nombre y ya el nombre ya indica mucho amor. Entonces, te agradezco mucho estar aquí y también agradezco a Samuel y a Julia que nos estén acompañando en esta charla amistosa de homenaje. No, muchísimas gracias a ti, al festival, Fabricio. Me siento honrada, me siento emocionada, recibo su amor con mucho cariño. No es casual que Samuel y Julia y Samuel estén aquí. Fuimos amigos desde el día 1 de la escuela, que se inauguró el día 15 de diciembre del 86, pero que en realidad llegamos el 3, la mayoría llegamos el 3 de diciembre, porque para la escuela, los dirigentes de la escuela, era muy importante que viviéramos como la parte de la exhibición de lo que haríamos, ¿no? Dentro de un festival, que conociéramos el Festival de Cine de La Habana. Entonces llegamos a una burbuja, a una fiesta constante, a un hablar de cine, conocer gente, qué sé yo creo que cada uno lo vivió distinto. Julia nos puede decir cómo lo vivió ella y Samuel también, que me gustaría que compartiéramos eso de nuevo. Sí, sería bonito escuchar cómo fue el primer día, ¿no? A ver, esa ilusión al descubrir y estrenar una escuela, y una escuela única en el mundo. Se ha pasado muchísimos años, 35 se dice fácil, pero increíble. Fue una experiencia realmente, pues, extraordinaria. Ya, hace rato estábamos recordando cuántos años teníamos cuando llegamos a La Habana y pues éramos bastante jóvenes, veinteañeros en su mayoría. Y la posibilidad de compartir con pares de distintos lugares, de distintas culturas, incluso de distintos estratos sociales, pues fue una experiencia explosiva y creo que fue también muy enriquecedora en varios aspectos, ¿no? En el crecimiento humano que puede tener una persona a esa edad, con la cantidad de información que te llega a través de estos compañeros, la posibilidad de entrar a un mundo audiovisual para mí en ese momento lejano, porque yo venía de estudiar sociología y haber hecho algunos cursos de teatro. Era una manera muy, muy impactante de abordar este camino. Entonces, pues eternamente estaremos agradecidos al proyecto de la Escuela de Cine y todas
las premisas de su creación son realmente, pues, maravillosas, ¿no? Haber visto a la distancia esta utopía era algo que yo jamás me había imaginado. Y entre las grandes experiencias, pues fue conocer a Sachiko, ¿no? Sachiko, no compartimos al principio como equipos de trabajo, pero sí una afinidad en cuanto a la manera de ver la vida, de compartir las cosas en la escuela. A mí al principio me llamó mucho la atención uno de sus cortos, el título de su corto, que se me hacía como bastante excepcional en el sentido de lo juguetón, y era Odio a la dama, amado al oído. ¿Así era ese chico? Sí, era ¿No? un palíndroma. Un palíndroma, y me llamó en ese momento todos estábamos buscando un tema, ¿no? Para poder hacer nuestros cortos, ese título me pareció tan fresco, tan interesante, y creo que ese es como el espíritu de ese chico, siempre está explorando, está haciendo cosas con este sentido juguetón y creativo. Es poco solemne en ese sentido. Y a lo largo, pues, de estos años hemos colaborado y hemos compartido experiencias a nivel de amistad y a nivel laboral. No sé si Samuel quiere hablar más de la etapa primera en la escuela, que creo que él sí compartió equipo con Sachiko, o tampoco, no recuerdo. Pues también rememorando esos tiempos ya lejanos, pero que muchas memorias siguen estando muy, muy frescas. Bueno, también un poco brevemente, yo también me topé con este proyecto de la escuela de manera un tanto circunstancial. Yo venía de haber pasado por varias escuelas, había pasado por la Escuela Nacional de Música, por la Facultad de Filosofía y Letras, incluso por la de Ingeniería, todavía buscando justamente, ¿no?, cuál iba a ser mi derrotero. Y apareció la posibilidad de esta escuela que efectivamente tenía, como se plantea en la propia acta de nacimiento, ¿no?, este proyecto utópico que justamente para que tuviera un sitio real en el mundo, ¿no?, la escuela, en palabras de Fernando Birri, el director fundador, se convirtió en la utopía hecha realidad. Y sí, desde que llegamos ese primer diciembre a la escuela ya empezamos a conocernos, comenzamos a convivir, y yo diría, pues sí, que una parte muy importante, yo diría que para mí la más importante de la escuela serían dos aspectos. Más allá del tema de la propia formación académica que nos dio la escuela, es la experiencia humana, ¿no? Que es algo que me parece que la escuela como proyecto sigue manteniendo, también por el hecho justo de ser una escuela internado a una hora de La Habana, ¿no? Que bueno, en estos momentos en particular la situación está muy, muy complicada, ¿no? Como lo está en todo el mundo, pero en la circunstancia particular de escuela, pues, ¿no? La aísla, digamos, todavía más. Pero siempre fue esta isla dentro de la isla, pero donde los que estábamos dentro de esa isla que era la escuela, teníamos una intensidad en nuestras relaciones mutuas, digamos, que efectivamente da pie a esta hermandad que compartimos con todos los egresados de la ICTV, independientemente de que hayamos coincidido o no en las diferentes generaciones, ¿no? Porque la experiencia de vida de estudiar en la escuela es algo que compartimos, ¿no? Y que nos marca, ¿no? Y el otro aspecto para mí fundamental fue, pues, el hecho de estar viviendo en Cuba, ¿no? Y poder conocer Cuba de una manera, ¿no? Cotidiana y más íntima.
Y con respecto ya más a nuestra relación con Sachiko, pues sí, Sachiko desde un principio fue, sobre todo como parte del grupo, la única mujer de ese primer grupo del curso regular de mexicanos, éramos 4. Sachiko era la mujer, teníamos otro compañero que no terminó y un tercer compañero de Oaxaca, Fernando Hernández, con el que sí compartimos, digamos, todo el curso. Él actualmente trabaja, si no me equivoco, sigue trabajando en televisión, en la televisión de Oaxaca, en la barra cultural, si es que sigue ahí. Eh, y desde el primer semestre y luego más adelante, Sachiko siempre fue justo la que tenía mayores iniciativas, ¿no? En su carácter y ya perfil de productora desde entonces, ¿no? Desde nuestro primer periodo vacacional entre el curso básico, ¿no? Porque cuando nosotros entramos, la primera generación, la escuela se dividía en 2 periodos. Estaba el curso básico, que era un propedéutico de 6 meses, donde un poco, y esto fue así para la primera y la segunda generación, tanto la escuela quedaba a prueba para nosotros y nosotros para la escuela, ¿no? Un poco para, dado que iniciaba apenas el proyecto, ¿no? La escuela no tenía claro exactamente cómo iba a funcionar la cosa y se daba ese chance, ¿no? De tener ese primer propedéutico. Y luego ya venían los 3 años del curso regular. Y en el primer periodo vacacional, justo, ya Sachiko se encargó de organizarnos para que hiciéramos un documental en la comunidad de Fernando Hernández en Oaxaca, ¿no? Los cuatro mexicanos. Y entonces ahí nos fuimos en nuestro periodo vacacional a hacer nuestro primer trabajo, ¿no? De campo documental. Y ya tiempo después, hacia el final de nuestro curso, también la principal promotora en hacer nuestros ejercicios de fin de curso, nuestras tesis en México, fue Sachiko, ¿no? Y a partir de eso se logró concretar una coproducción con el CCC, en ese entonces dirigida por Gustavo Montiel, que nos acogió con los brazos abiertos. Y en ese viaje, pues ya participaron también justamente Julia y otros compañeros, Fran Rodríguez cubano y Luis Gómez venezolano, en un viaje de alumnos, digamos, de ese tercer año del curso regular, que vinimos a México para filmar con el apoyo del CCC nuestros ejercicios de finalización de curso, ¿no? Entonces ya desde entonces Sachiko justo pues ya andaba haciendo coproducciones. haciendo Fue coproducciones. la única, yo creo que fue la primera coproducción que se hizo con esta generación, porque si mal no recuerdo, todos hicieron sus tesis en La Habana y los únicos que salieron que hicieron sus tesis fuera, fue Samuel, Fernando y Sachi, que ahí tuviste un evento familiar que no te permitió hacer tu tesis o ya no recuerdo bien. Pero bueno, fue de las primeras coproducciones México-Cuba de la escuela. Y fue una experiencia padrísima porque para mí fue la primera vez que visitaba México y pues nada, ya tenía que organizar dónde se quedaban a vivir las 5 personas que habíamos venido, 3 de ellos extranjeros, lidiar también fue muy, muy interesante porque también en esta coproducción con el CCC tuvimos al fotógrafo de Samuel, por ejemplo, era del CCC, todo el equipo, ¿no? Excepto nosotros, se conformó con gente de la Escuela de Cine de acá de México, del Centro de Capacitación
cinematográfica. Sí, justo ahí tuvimos la posibilidad de conocer y de relacionarnos con lo que era justo la generación del último año del CCC en ese momento. Sí, mi fotógrafo fue Jorge Medina, el fotógrafo del documental de Fernando fue Alberto Lee, pero También vino Edgar Soberón a la filmación. Es verdad, Ajá. sí. Estuvo, apoyó, sobre todo en la ficción, en la parte de la ficción, en la película de Samuel. Eh, fue muy divertido, yo creo, esa parte, ¿no? Desde presentar, pichar por primera vez, que ni siquiera se le llamaba pichar en ese entonces, ¿no? Pichamos los proyectos al director de cine en esa época. Le gustaron los 3 proyectos, dijo que iba a apoyar, finalmente no hubo tal, pero bueno, esa es otra historia. Pero teníamos complicaciones con las visas, ¿se acuerdan? Y entonces fuimos a consultar a una santera para ver qué podíamos hacer, ¿no? Con las visas, porque a los cubanos, creo que Bolivia no necesitaba, ¿no? Pero Yo lo, los venezolanos sí. Bueno, total, había complicación con las visas y entonces fuimos a ver esta santera y ya nos hizo una recomendación. Dijo que sí se iba a filmar, que no íbamos a tener problemas y entonces nos recomendó llevar dulces, ¿no? Tirarles dulces, recorrer el camino de la escuela a la embajada mexicana, e ir tirando dulces a los santos. Y entonces fuimos todo el camino, ¿no? En el carro de Edgar, bueno, que manejaba Edgar en ese entonces, y fuimos llenando el camino de dulces. Cuando llegamos a la embajada, el encargado de dar las visas era amigo de un embajador mexicano que era el hermano de una amiga de la infancia mía. Y entonces platicamos muy divertidos, le encantó la idea, nos dio las visas. Y digo, la santería, ¿no? Esta magia cubana que más allá de las creencias o de lo que uno haya podido estar cerca o no, la magia per se cubana estuvo presente. Pero estuvo presente durante todas las tesis, ¿no? Yo no filmé como directora, pero aunque en esa época en la escuela no había la especialidad de producción, entonces yo me tenía que graduar como directora, digamos que esas tesis me valieron como productora, ¿no? Y así fue que me gradué de la escuela. La magia y la producción. Sí, Pero bueno, Cuba, para hacer producción hay que hacer magia también, ¿no? también, siempre. Entonces tú ya tenías esa, o fue en la escuela que te surgió ese impulso de hacer producción, esa vocación, más que ser directora. Te digo que cuando teníamos el tallercito pues éramos como 3 productores que no nos llamábamos productores, que organizábamos, que hicimos 40 cortos de ficción, ¿no? Que se dice poco, pero produjimos muchísimo, muchísimo. Entonces había como esa práctica, ¿no? De resolver, pues no teníamos dinero, o sea, todos los hacíamos sin un peso. Entonces, y en Cuba un poco producíamos de esa manera. Y para hacerlo fuera, es decir, para venir a hacerlo a México, pues también veníamos a ir sin un peso, pero entonces teníamos que conseguir recursos por todos lados, que fue lo que hicimos, no nada más yo, ¿no? Digamos, yo un poco lideraba, pero en realidad todos trabajamos en conseguir las cosas para hacer posible las películas. En el equipo en el que íbamos Samuel y yo, Uh -huh. que decía Julio, se llamaba Terrible Caribe. Y era el Terrible Caribe y nosotros los mexicanos, ¿no? Que intentábamos. Yo creo que yo nunca alcancé a ser Terrible Caribe, ¿no? Me faltó como empuje para ello. Pero era muy divertido, era muy, muy divertido. Y, y pues éramos polivalentes en realidad en la escuela, ¿no? En el equipo de fotografía, en las clases de fotografía,
que me gustaban muchísimo, me decían que por qué no me dedicaba a la foto, pero a mí me parecía imposible manejar un staff de fotografía, ¿no? Era, o sea, hacer cámaras, sí, iba para arriba y para abajo con la cámara, qué sé yo, pero manejar un staff de iluminación y tramoya, eso sí me parecía complicadísimo. Entonces, digamos, sí se fue dando de manera natural o era lo que más se me facilitaba quizás. Quizá, porque debe ser más complicado o tiene la misma complejidad armar un equipo de producción que manejar un crew, un staff, ¿no? O sea, también yo creo es como la época que nos tocó, ¿no? O sea, habían pocas fotógrafas, no era tan común y había como una cierta pues asignación de roles. Los hombres iban hacia la fotografía, ¿no? La Y las dirección mujeres más incluso, ¿no? hacia producción, edición. Por suerte esto ha ido, a lo largo de estos 30 años, Cambiando, hemos ido sí. cambiando y ya tenemos fotógrafas, mujeres staffs, Muchas más mujeres directoras. periodistas. Entonces, em, son distintos momentos también de nuestra historia, ¿no? Lo cual es también interesante verlo a distancia, cómo uno va evolucionando. Que en ese sentido la escuela fue vanguardia, creo, ¿no? Una de las primeras políticas, digamos, de selección era una cuota 50-50. O sea, no, en efecto, había roles que históricamente en la industria ocupaban los hombres y roles que ocupaban las mujeres. Entonces, con esta cuota 50-50 de la escuela, en algunos países se cumplía, en otros no, pero había lo que hay hoy, una selección donde uno pretende un cierto equilibrio siempre, ¿no? Entonces, el equilibrio en ese momento consistía en una paridad de géneros o una igualdad, una cuota de géneros donde las mujeres estuviéramos en los roles donde tradicionalmente en el cine no estábamos, ¿no? Digo, por Claro, ejemplo, sonidista nunca pretendí ser, pues soy sorda, ¿no? Entonces eso no, era muy bonita, las clases eran maravillosas, los maestros increíbles, pero pues no tenía que ver con mis pobres oídos, ¿no? claro, tal vez sí, tienes razón, porque la escuela siempre fue un espacio como de avanzada, ¿sabes? O sea, no había los prejuicios eran mucho menores que afuera y era un espacio libre. Yo así lo viví. No sé los demás, yo lo viví como un espacio muy libre, como con menos prejuicios en todo sentido. Y pues claro, en nuestra generación habían dos mujeres fotógrafas, una de ellas, Micaela Cajaguaringa, peruana, que es una fotógrafa exitosa y reconocida actualmente, y Yanni, ¿no? De Brasil. Yanni Malaquías también se graduó de fotógrafa. No recuerdo si había otra mujer más. En Creo que el, Anita. Ana María Castellón de Bolivia, claro, también se graduó de fotógrafa. Y no sé cuántos eran en esa generación, pero bueno, por lo menos el 30%, yo creo, ¿no? Porcentualmente de mujeres fotógrafas en relación a los hombres. Pues Así es que esa chico, yo creo que en realidad te gustaba la producción. pero no había producción en la escuela. De hecho, yo presenté mi examen para hacer producción y fue una de las razones por las que me aceptaron. Pero como no había la especialidad, me mandaron a Ah, dirección. directo. Por otro lado, también como la escuela comenzaba, pues no tenía un programa, un plan de estudios, digamos, probado y por supuesto perfecto, ¿no? Entonces, de hecho, había problemas en la implementación del propio plan en muchos sentidos, no todo era
no todo funcionaba, digamos, de la mejor manera, pero esta polivalencia sí me parece que nos dio a todos, y esas dos generaciones en particular, una perspectiva justamente amplia del quehacer audiovisual, ¿no? Independientemente luego de a qué especialidad nos inclináramos ya en la vida profesional, ¿no? Yo particularmente iba para sonido desde un principio, pero estando en la escuela descubrí la edición, ¿no? Y entonces ya cuando volví a México empecé a trabajar principalmente como sonidista, pero en cuanto pude pues también me acerqué y empecé también a trabajar como editor, ¿no? Entonces aunque mi trayectoria profesional se ha sido principalmente en sonido, eh, la segunda parte, digamos, ¿no? O la segunda especialidad o área donde he trabajado es justamente en edición. Y eso se lo debo pues a este programa polivalente que creo, sigo creyendo, digamos, a la fecha, que en términos de la formación de cineastas, para mí la polivalencia sigue siendo la mejor manera, porque creo que la mayor parte eh, de las personas que entran a estudiar cine y que entran relativamente jóvenes, de hecho actualmente, sobre todo con toda la oferta que hay ya de escuelas privadas y demás, pues muchas personas entran muy jóvenes, de 18, 19, 20 años, más, no, un poco más jóvenes de lo que nosotros entramos a la escuela. La escuela, recordemos, digamos, en la actualidad y desde hace tiempo, el mínimo de edad es 22 años. Ajá. Que eso yo también creo que en general es más útil en términos de la formación para las personas, ya tener cierta desarrollo, cierta experiencia en cualquier otra disciplina o área y luego completarla con la formación de cineasta, digamos, que entrar saliendo de la prepa, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la mayor parte de las personas entran a estudiar y es solo en el propio proceso de estudio en las escuelas, ya a partir sobre todo de la experiencia práctica, que en muchas licenciaturas, digamos, es una parte pobre en la oferta actual educativa que hay en México, digamos, ¿no? Porque no son propiamente escuelas de cine, son licenciaturas, no se hacen todos los ejercicios que se deberían hacer, en mi opinión, pero realmente hasta que no entras a esa parte práctica, es que te das cuenta realmente de qué es lo que más te gusta y también un poco para qué eres bueno, ¿no? Cosas que no necesariamente coinciden en la historia de cada persona. A veces uno lo que quiere hacer no es para lo que eres mejor, pero bueno, hay quienes de todas maneras insisten y pues logran desarrollarse en lo que quieren. Pero es muy difícil, me parece, ¿no? De entrada saber, porque una cosa es, ¿no? Que sucede con casi todos los que entramos y entran a estudiar cine. ¿Por qué entran? Pues porque les gusta el cine. Pero pues a quién no le gusta el cine, ¿no? Pero hacer cine es otra cosa. Y eso solo lo aprendes haciéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que la polivalencia, ¿no? Es como uno de los super plus que nos tocó a nosotros y que actualmente ya la escuela, pues, tiene un primer año de polivalencia, pero ya no es lo mismo. Ya desde que entran, van a una especialidad. Nosotros tuvimos la gran fortuna de poder escoger a qué especialidad íbamos en el último año, ¿no? Éramos equipos de 5 básicamente y a veces nos juntábamos hasta 10. Es decir, se juntaban los dos equipos de 5 y entonces eran 10. Hacías 5 ejercicios, ¿no? O sea, producías, no sé, fueron muchísimas, Fabricio. En nuestra generación al principio habían 10 africanos, un vietnamita, y de América, de casi toda América Latina. Entonces las afinidades se dieron como muy pronto, muy claramente, ¿no? La clase media latinoamericana tenía una identidad clarísima, ¿no? Después los africanos, algunos se integraban, algunos no. Eh, a mí me encantaban desde cómo se vestían. Había un rey, ¿se acuerdan? ¿No? El rey de Benín, que
que era un gozo verlo, ¿no? Caminar por la escuela, entrar al comedor, qué sé yo. Ah, yo tenía una ignorancia, no es que se me haya quitado, pero tenía una ignorancia de lo que África era. Y entonces ver a 10 compañeros, platicar con 10 compañeros africanos, estar en sus equipos, era maravilloso, ¿no? Era una de las grandes cosas de la escuela, creo yo. Pero bueno, volviendo a los ejercicios producidos, pues eran muchos, además eran muchos ejercicios, digamos, eran los oficiales, la tesis, el documental, la ficción, qué sé yo, pero constantemente hacíamos ejercicios en cada taller, en cada clase, filmábamos todo el tiempo. Teníamos clases teóricas muy buenas, ¿no? En todos los talleres hacíamos trabajos, siempre produjimos, siempre realizamos. ¿Y cuál fue la más gozosa? No solo de la escuela, digamos que después de la escuela. Una de las producciones, pero no sé si por productora fue que más he gozado, es un documental cuyo guión hicimos Julia y yo, que es del otro lado del mar sobre la migración japonesa a México. Fue una investigación de casi un año, leímos un montón, trabajamos muchísimo, entonces tuvimos el apoyo del FONCA, del estado de Chiapas, del estado de Sinaloa, de TV UNAM, por supuesto. O sea, sí hubo una armadura, todo un esquema de producción que ni siquiera nos lo planteamos así, fue saliendo, pero lo más importante o lo más gozoso fue como este proceso de investigación que tenía que ver con mis orígenes, ¿no? Como nieta de migrantes en este país. Sí, fue padrísima toda la etapa de investigación de campo. ¿Te acuerdas de las entrevistas? Había una señora, ya ni me acuerdo su nombre, que había llegado a México para casarse con un japonés y le habían dado una foto de él, le había llegado a Japón una foto de este personaje, pero cuando era joven, y cuando llegó aquí era un señor ya como 20 años más grande, ¿te acuerdas? Sí. Y esta cosa tan delicada que tienen los japoneses de hacer las cosas chiquitas, ¿no? O sea, sus topercitos, cómo cocinan, cómo arman, como esta Cierto. delicadeza, ¿no? Ujú. Y sí fue un proceso bien bonito. Y yo creo que para ti como un recorrer el camino de tus ancestros. Un poco sí. Entonces fue una producción, dirección, una investigación, elaboramos el guión, pensamos mucho el título. Fue como que tuvo su tiempo, digamos, para producirse esa película, ¿no? Porque al final, pues, las obras audiovisuales, independientemente del soporte técnico, son historias que cuentas y que para mí siguen llamándose películas. ¿Y qué tal fue el regreso a México? ¿Cómo empezaste a trabajar? Creo que no fue mucho tiempo el que esperaste ya para iniciar una vida profesional en México, ¿no? Después de salir de la escuela. Cuando regresé de Cuba me fui a mi pueblo, mamá estaba enferma, falleció y entonces decidí que me iba a quedar un año en mi pueblo a vivir el duelo, ¿no? A estar con mis hermanos, pues a vivir. Y entonces dije, voy a hacer cine antropológico. No lo dije exactamente así. Y para mantenerme, empecé a hacer bodas, 15 años, bautizos y sobre todo reinas. Porque en mi pueblo, 3 mujeres Muy juntas, antropológico una eso. reina. Y entonces era maravilloso. Bueno, era lindo porque conocí las casas, los interiores de las casas de mi pueblo, que de niña pues era gente que no conocía, que veía en la calle, que a todos los reconocía, pero que no sabía cómo vivían. Entonces un poco era como explorar esos vivires, ¿no? Eh, cómo, cómo eran las fiestas,
como había cosas que conocía, que seguía, que seguían siendo como cuando yo me fui de ahí, pero habían cosas que habían cambiado. Conocí como las rancherías alrededor, ¿no? Siempre, o sea, me contrataban muchísimo todos los fines de semana. Este, no sé si entendí nunca la necesidad de tener reinas en el pueblo, pero cada fin de semana había una. Era buenísimo. Entonces un poco sí, digo, fue eh, como un, como una investigación antropológica del cotidiano de mi pueblo, ¿no? De ahí me llamó Berta Navarro y me dijo, ya vente, ya es tiempo, ¿no? Ya tenía un año allá. Y me dice, tengo una película, ven, primero como su secretaria particular, después fui asistente de producción, una semana después fui coordinadora de producción, me invitó a hacer la tercera cámara de esa película, pero ya no llegué al llamado, digamos. Era Cronos de Guillermo del Toro, esa película. Después de Cronos hice un cortometraje que me gustó mucho hacerlo, que después que lo seleccionaron a Cannes, se llama Me voy a escapar, de Juan Carlos de Yaca, que creo que quedó bastante bien. Eh, ese, ese cortometraje me daba como mucho orgullo porque sucedía, el guión que yo leí sucedía en la terminal de autobuses. Y entonces platicando con Juan Carlos, le digo, ¿cómo lo pensaste? Me dice, no, a mí me gustaría que fuera un avión, pero imagínate lo que cuesta. Y entonces le dije, mañana vamos al aeropuerto. Y entonces fuimos a los hangares, anduvimos recorriendo y me dice, ese avión me gusta. Y entonces nos paramos y hablamos con el dueño, nos prestó el hangar, el avión. Y entonces 2 hangares después, el último avión, porque ese era como donde iba a suceder, ¿no? El avión set, digamos. Y el otro era el que iba a rodar, no a volar, pero sí a rodar. Y era el avión de Juan Gabriel. Y entonces pues, tocamos la puerta, ¿no? Toqué la puerta, pedimos prestado el avión para rodarlo con todo y combustible y qué sé yo, y piloto y no sé cuánto, y nos dijeron que sí. Estaban como poco acostumbrados, yo creo, ¿no? Y además, o sea, estos dos atrevidos que vienen a pedir los aviones, todo nos prestaron, hasta filmar en el aeropuerto no nos cobraron. Entonces, la película creció mucho en ese sentido. Yo no digo en los valores de producción, sino en acercarse a los deseos o a los sueños de un director, ¿no? Y tuvimos pues el aeropuerto. No me invitaron a Cannes, eso siempre se los voy a recordar, pero me lo merecía. Ay, sí. Fue lindo Justo eso. ahorita acabas de describir lo que es la producción, ¿no? Acercar y hacer realidad los sueños de un director. O directora,
Sí. O directora, ajá. Eso sería la producción. Yo creo que la producción 15 horas. es eso, ¿no? Construyes, o sea, digamos, más allá de la estructura o la dimensión financiera, un productor contribuye y empuja, digamos, y potencia la dimensión estética de una película. No tiene nada más que ver con los números, tiene que ver con que lo que veas en pantalla se acerque a un sueño que estás compartiendo. Y después de estos proyectos, bueno, ya empezaste después de la cuestión antropológica en Sinaloa con proyectos muy, muy grandes en México, ¿no? Con las películas, bueno, Cronos es ópera prima, pero aún así es una película muy, muy grande. Mambo, pues es espectacular. ¿Y de qué otras puedes platicarnos? Le debo a Berta Navarro, digamos, ese impulso inicial. ¿Ella te dio clases en Cuba? Ella venía a Cuba, ellos eran parte del comité de cineastas y entonces fueron parte del proyecto de la escuela en sus inicios. Entonces cada tanto venía a la escuela y dos particularidades. Berta era como una mamá, digamos, para... eh, igual nadie hacía caso como de ese rol que había tomado, pero para mí sí era muy cálido que Berta viniera, ¿no? A la escuela. Y Paul, que era súper seco, ¿no? Serio, así, no sé cuánto, siempre nos llevaba latitas de chiles, jalapeños, ¿no? Esas cosas no se olvidan, creo yo. ¿O tú qué me dices, Samuel? En Cuba nunca se olvidan porque no hay. No, pero bueno, efectivamente había un grupo de cineastas mexicanos que en su momento conformaron el capítulo mexicano de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y que son los que organizaron desde un principio, ¿no?, el examen y que luego justo estuvieron presentes, digamos, a lo largo de nuestra formación, entonces nos conocían, los fuimos conociendo y además, digamos, de la propia experiencia de la escuela, pues eso siempre fue un plus, digamos, ¿no? Porque había ya una relación y sabíamos que podíamos, ¿no? Y así fue a lo largo de todos estos años, ¿no? Con Berta Navarro, en el caso particular de Sachiko, pero con Jorge Sánchez, ¿no? Que era el único mexicano miembro del Comité de Cineastas Latinoamericanos, que era como un organismo consultor para la fundación del nuevo cine latinoamericano, ¿no? Y sí, siempre hubo una relación muy, muy buena, ¿no? Con estos cineastas, ¿no? Nuestros mayores, pues, desde que éramos estudiantes y que luego ya se fue convirtiendo, ¿no? En algunos casos ya en relaciones de trabajo e incluso de amistad, ¿no? Y fueron muy generosos, a mí me parece, en ese sentido, porque los primeros trabajos efectivamente fueron a través de ellos, ¿no? Apoyados por Berta, Jorge, ¿no? Serio, ¿no? Eso hace como, como una continuación también, ¿no? De la escuela. En este caso, México, digo, Bolivia, yo soy boliviana, pero hice mi carrera aquí en México. Y esta sensación de tener, pues, estos maestros, ¿no? Detrás, ¿no? De que te dan la oportunidad y tienen la confianza en ti de introducirte al medio, pues es un privilegio, la verdad. O sea, arrancar haciendo una asistencia en una película de Paul Leduc, pues fantástico, ¿no? O Nerio, ¿no? Que trabajó con Samuel y que le dio chance de empezar a hacer sus primeras películas. Se agradece mucho. Y con Sachi también trabajamos en telenovelas, digo, teleseries, cuando arrancaba pues esta nueva manera de contar historias en la televisión, que eso también fue bastante, pues fue una buena experiencia, ¿no? O sea, justamente estar acompañando Sachiko como productora y en ese momento yo hacía script.
trabajamos juntas, que fue como 2 años, a chico, o 1 año, no sé. Demasiado corazón. Demasiado corazón. A mí me habían dado una beca justo por del otro lado del mar. Me buscaron, y te digo, me buscaron porque esa es como la manera que lo hacen, ¿no? Y me dieron la beca Rockefeller Antorchas. Y entonces fui a Argentina a un curso que se llamó, a un taller que se llamó Nuevas Tendencias en la puesta en escena en el cine y la televisión, con puros cineastas latinoamericanos, pero que eran como experimentales, ¿no? Tenían otra manera de hacer cine o de narrar el cine. Era súper bonito taller. Y entonces regresé de allá y me llamaron para una cita en Argos para una telenovela. Y entonces me propusieron hacer la producción ejecutiva de una novela que se llamó Demasiado Corazón. Que no piensan dejarnos en paz. Váyanse. Ya le hicieron la autopsia, todos los estudios que quisieron. Mi hijo está muerto, ¿qué no ve? El Señor de los cielos está muerto. ¿Qué más quieren? Lárguense, lárguense. Hoy es mi día de muertos. Quizá mañana Solórzano tenga el suyo. Dime cómo le vas a poner. ¡María! Doctora. Sí. Doctor Pérez, terapia intensiva. La cocaína no se detiene porque se muere un hombre. Por eso mismo vine, Alfonso. El cártel de Juárez secuestró a Natalia, a la hija de Solórzano. No te atrevas. Te va a gustar. Quieta, chiquita. Lo vas a disfrutar, te vas a sentir bien. ¡No! Me la voy a llevar ahorita. ¿Qué? No me tienes confianza. Ya te dije que lo voy a sacar hoy mismo. ¿Qué más da si me la llevo ahorita? Vas a tener a tu hermano, Castillo. Soy de palabra. Ni madres. De aquí no sale. Dando y dando, no hay vuelta de hoja. Tú me entregas a Gustavo y yo te doy a Natalia así como la ves ahorita. Anda con esa camioneta, ¿por qué no se va?
No crees en mí. Ahora resulta que el enemigo soy yo. No, es que ese es el problema con esta guerra, profesor. Para mucha gente la única bandera son los dólares. Siempre todo el mundo tiene algo en sus manos con qué negociar. Incluyéndote a ti, por supuesto. ¿Eso es lo que quieres decir? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿También vas a negociar con mi hija? No, por supuesto que no. Yo sí cumplo. Aunque me da asco, yo sí cumplo. Tráeme a Natalia. Lolita. No hace falta ni un policía ni un soldado del ejército para acabar con nosotros. ¿Sabes quién nos va a liquidar a todos? ¿Qué pasa, güero? ¿Qué mosca te picó? Me pasa una cosa muy distinta. Es que Solórzano te haya declarado la guerra. Y otra que tú quieras que yo te la declare. Calma. Take it easy. No juegues con esto, güero. No, esto no es un juego. Esto sacó del juego a Medrano. ¿Tú? ¿Octavio? Yo lo maté. A veces me siento como si tuviera todo en orden. Como si estuviera aparentemente ordenado todo y de pronto un vendaval viene y me lo deshace. Así me siento. A lo mejor el vendaval lo llevas por dentro, Alfonso. Dijiste que era algo importante. Espero que así sea. ¿Qué te parecería si te dijera dónde está Alfonso Carvajal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérame. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Vámonos! ¡Y alas! Demasiado corazón, entonces me dijeron, pues vas a ser la productora ejecutiva, y yo digo, pero yo nunca he sido productora ejecutiva, ni he hecho telenovelas. Y entonces me dijeron, pero lo vas a hacer bien. Y yo dije, "Ah, pues bueno, si ellos confían en mí, pues porque yo no". Y entonces empecé a estudiar cómo hacer una telenovela. Me mandaron clandestina a Televisa para que viera cómo se hacían las cosas, qué sé yo. Pues total ahí, ¿no? Y entonces había muchas personas, había como muchos puestos, porque todos los que venían de hacer nada personal, la mayoría se fueron a hacer mirada de mujer. Entonces, demasiado corazón, pues necesitaba gente. Entonces, entraron al equipo muchos egresados recién egresados, digamos, de las escuelas de cine, ¿no? Julia fue un gran apoyo porque estaba en la otra unidad, ¿no? Había 2 unidades de trabajo y una tercera unidad que era para mí la más experimental y que adoraba, que dirigía Samuel, y que estaban eh, 2 chicas guionistas, directoras también, Susana Quiroz e Inés. Y entonces en esa pequeña unidad de 3 personas hacían documentalitos sobre muchos temas urbanos y tal, y entonces los íbamos intercalando. Era una narrativa aparentemente novedosa, digamos, porque dentro de la ficción, que era policías, que era, ¿no? Los policías buenos, los malos, ¿no? Eran como muy claros los mundos, y estos pequeños documentalitos habría como un matiz en esa realidad de ese universo de la telenovela. Pero finalmente me parece que el canal ya no quiso esos documentalitos. Hubo como mucha oposición y tuvimos que recortar esos, ¿no? Esa narrativa, esas cápsulas que llamábamos. Entonces, fue
como nada debía y nada temía, yo la verdad gocé muchísimo esa telenovela. Había muchas intrigas, había grillas, pero como que yo no me enteraba demasiado, como que no me importaban tampoco demasiado, porque para mí el mundo no era una telenovela, ¿no? Para mí mi carrera tenía que ver con otras cosas, con que podía volver a hacer bodas y bautizos sin ningún problema, ¿no? No, yo no me iba a encumbrar, hice varias telenovelas y series, pero, pero no era una dirección en mi camino para seguir. Te digo yo, después de la telenovela donde ganaba pues, los salarios que se ganan en las telenovelas, igual podía hacer una boda de una amiga o de algún conocido sin problema, ¿no? Entonces decidí volver a hacer en ese momento, después de eso, decidí volver a hacer cine. Volví a trabajar en películas de Berta Navarro, Berta me llamó, y luego también en ese momento decidí ser mamá, y entonces la producción fue de otra manera. O sea, la maternidad implica una producción también, ¿no? Ese primer momento de Argos, donde no parecía que efectivamente y en cierta medida estaba ocurriendo, ¿no?, una renovación de la telenovela en México, ¿no? Y efectivamente en esta propuesta de lo que se trataba era de generar pequeños momentos, pequeñas cápsulas, como llamó Sachiko, documentales, que iban a ser intercaladas dentro de la telenovela, que justamente tenía como tema el tema, ¿no?, del narcotráfico, ¿no?, muy referido al sexenio que había terminado, ¿no?, de Salinas de Gortari. No, porque para esto ya estábamos en el... Bueno, como todo el mundo en general recordará, Argos surge básicamente a partir del levantamiento zapatista, ¿no? Al final del sexenio de Salinas de Gortari. Y entonces era justo como una propuesta interesante, pero como bien dices, Sachiko, pues al final nunca, yo diría, tanto propiamente Argos como seguramente los clientes, digamos, en términos de la exhibición, pues vieron que esto era muy complicado, porque además era algo que para que funcionara hubiera necesitado también mucho más trabajo y tiempo, ¿no?, tanto en términos sobre todo de realización y de concepción, que normalmente una telenovela no tiene, ¿no? Entonces me parece que ahí al final pues ganó la dinámica típica de la telenovela, pero para mí fue súper interesante, ¿no?, porque justo fue otro de esos momentos donde a partir de la iniciativa de Sachiko, ¿no?, pude, y gracias también a la polivalencia de la escuela, ¿no?, por un tiempo pues fui realizador, ¿no?, que no es mi perfil principal y nunca lo fue, y salíamos por la ciudad pues a recoger imágenes documentales, a hacer testimonios y entrevistas en la calle alrededor del tema del narcotráfico, para intentar justamente generar estas capsulitas que supuestamente iban a ser intercaladas, ¿no?, pero que sí, digamos, eso duró un tiempito, pero para mí fue una muy buena experiencia, porque justo me permitió, ¿no?, un poquito incursionar en el ámbito profesional, en algo que había hecho en la escuela, pero que nunca fue, ¿no?, mi perfil principal ya en la vida profesional. Y era una idea muy interesante, pero que justo no prosperó finalmente. Se perdió ese espíritu, pero empezó muy bien, ¿no? Hubo mucho ruido, mucho interés y mucho material interesante en ese momento. Y fue cuando yo salí de la escuela. Recuerdo que vi a Sachiko en la Colonia Roma. En una ocasión estaban haciendo algún capítulo y fue como que conocer ahí a
a nuestros antecesores de la escuela, ¿no? Fue muy bonita esa tarde que fuimos a la locación. Y que fue como si fuera ayer, tal cual. ¿Verdad? Sí, y de ahí vino más cine, ¿no? Vino más películas, posteriormente las telenovelas. Sí, digamos que me di un año sabático, entonces trabajé como consultora de contenidos, empecé como a diversificar mis quehaceres, ¿no? No todo era producir, no, sino también entender desde dónde y qué se producía. Y empecé a hacer como proyectos, a elegir los proyectos ya como productora. Fuera un cortometraje, fuera un guión, fuera una película, lo que sea. Produje, realicé otra vez un documental, una pieza, yo diría, también sin un peso, que me gusta mucho hasta el momento, que se llama El arte en rosa, que en inicio iba a ser una serie sobre mujeres artistas en México, artistas visuales. Y empezamos o hicimos el piloto, esa pieza piloto con Maris Bustamante. Futuro por ninguna parte. No recuerdo casi nada. No veo al futuro por ninguna parte. No recuerdo casi nada. Con nunca antes revelado. La lengua del Marqués de Sade. La máquina de escribir de Henry Miller. Cámara de cine periodo infantil de Pierpaolo Pasolini. Agitador de whisky de Julio Cortázar. Stradivarius usado por Mozart y por Paganini, quien certificó que las cuerdas eran auténticas tripas de mujer. Condón de disidente soviético. Forma parte de la gran colección de la White House en Washington, D.C. Limpiador de objetivos del maestro Manuel Álvarez Bravo. Colección Fernando Gamboa. Lipstick favorito de Brigitte Bardot, mejor conocida como la BB. Rascahuele vaginal de Carlos Fuentes. Love Seat de Sigmund Freud. Objeto de buró de Posada. Juguete infantil colección Tío Gamboín. Por saber qué se siente. No sé si se voltea para... Me lo voy a abrochar. Antes que nada, para completar su atuendo, una madre es la reina de su hogar. Cuando nace el hijo ya no, porque los hijos destronan a los padres. Lléguele. Y sobre todo a la madre. Ay, oigan, ustedes duran 9 meses, ¿sí? Dice nomás. ¿Qué es lo que es? Bueno, este es un estuche con el cual, ¿verdad? Como ustedes su primera experiencia. ¡Ay, se movió! ¡Se me movió! Eran impactantes, tanto Maris como Mónica Mayer. El proyecto lo hicimos con Mónica Mayer. Eran acojonantes como mujeres, ¿no? Artistas feministas, las pioneras, entonces todo era así. Y eso me encantaba, ¿no? Que algo te abra la mente, te abra la vida, así como la escuela en su momento, ¿no? Son de esos proyectos o de esas instancias en la vida que te hacen dar un giro y cambiar un poco el concepto de vida, ¿no? Como concibes la vida, qué sé yo. Ese proyecto me gusta mucho, lo produje y tal. Hicimos con José Antonio Cordero, que Samuel hizo el sonido, un documental que se llama Música Ocular. Película sensacional. ¡Ay! ¡Amor!
que es de sordos, para sordos, con sordos y para oyentes. Es decir, un documental donde trabajan actuantes, personas sordas. Para eso hizo José Antonio una curaduría de películas sobre sordos de todo el mundo, ¿no? Entonces, la película se trata de un taller de personas sordas para que hagan la película que hayan ideado, porque el concepto magia, imaginación, fantasía en la concepción de las personas sordas, por lo menos con las que tuvimos interacción, es algo que es lo mismo, pero no. Digamos, es como el mismo concepto, pero no. Entonces, entender un poco esto fue impactante. El trabajo de José Antonio fue muy bueno. Él aprendió a hacer, a interpretar o aprendió a hacer lengua de señas, ¿no? Hablar con señas, y toda la película es en lengua de señas, ¿no? Porque también aprendimos que la lengua de señas pues no es única, hay una lengua de señas francesas, italianas, de cada país, pero en México también. En México hay lengua de señas arcaica que hablan los más viejos del centro, ¿no? Hay la lengua de señas en Oaxaca, hay lengua de señas yucateca, ¿no? O maya más que yucateca, ¿no? Entonces tienen cada una sus localismos como el español, ¿no? En América Latina. Tienen como su manera de decir ciertas cosas. Entonces el taller lo hicimos con un grupo de personas sordas, jóvenes sordos en Oaxaca, pero está intercalada porque el taller se trataba de que cada quien hiciera su película y está intercalada con películas, con una parte de una película japonesa, con fotos, ellos escogían la foto que querían y también fue increíble porque nos dieron los derechos de un montón de películas o de un montón de stills, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, que yo pensaba que era imposible o carísimo o qué sé yo, nos dijeron que sí, ¿no? Y pudimos usar la imagen de Harry Potter, una película de Takeshi Kitano, una película alemana, en fin, ¿no? O sea, fue muy larga la postproducción, muy, muy larga, por todo esto, por todo el empaquetado de la película, digamos, ¿no? Filmarla, duramos una semana de filmación, pero postproducirla como 5 años. Y justo esas dos películas están ahora aquí en la muestra especial que tenemos de tu trabajo. Entonces esas películas que has comentado las podemos ver durante este festival y va a ser muy interesante haber escuchado esto y también verlas, ¿no? Todo sigue igual. Es increíble. Tanto tiempo sin verla. ¿Y el niño precioso cómo está? Está bien. ¿Soy o era mamá de Sebastián? Eres y serás siempre. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Cómo iba a decírtelo, Malik? No se podía. Yo creo que esto es para vivirlo como familia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un besito a tu tía. Mira, una ballena, qué bonita. Seamos honestos, ¿no? Esto no se cura.
atípico para mi gusto, entre comillas, porque era un guión de 20 páginas y era un largometraje. Entonces, entender el ritmo, entender por qué 20 páginas se convertían en hora y media de historia, pues tuvo que ver como con los ensayos, como con el dolor. Es una película muy esperanzadora, pero que parte de muchísimo dolor, que es la experiencia de la actriz, que es Úrsula Pruneda, y el director Harry Sama, que perdieron a su hija, ¿no? Entonces, la historia va de eso, del duelo de una madre que pierde a su hijo. Entonces, todo el ritmo de la película es muy bella, las imágenes son muy bellas, ¿no? Pero todo el ritmo es, tiene que ver como con ese proceso, ¿no? De sanación del dolor, de una pérdida tan importante como un hijo, ¿no? Yo creo que es una película muy bella y muy esperanzadora, que le da como mucho aliento, esperanza, ganas de vivir a las personas que han pasado por ese proceso. Samuel hizo el sonido también. A lo mejor puedes decir algo, Sammy. Sí, de ambas películas, aquí también nuevamente pude participar en estos dos proyectos, Música Ocular y El Sueño de Lu, principalmente a partir de la invitación de Sachiko como productora, obviamente también siempre por los realizadores. Y ambas son dos películas que disfruté y aprecio mucho por razones muy diferentes. Para aquellos que nos están escuchando, particularmente, digamos, con respecto a Música Ocular, es una de las bandas sonoras menos convencionales, podríamos incluso decir experimentales, que me ha tocado trabajar, ¿no? Justamente a partir de ser esta película sobre los sordos, para los sordos, ¿no? Y que tiene en su esencia, pues, como este imaginario y esta condición, esta ontología de la sordera que es muy particular, digamos, ¿no? Entre las discapacidades sensoriales que las personas podemos padecer, ¿no? Que las principales son la ceguera y la sordera. La sordera, y para mí, justo como sonidista, digamos, sí tiene como esta particularidad, yo diría sobre todo en su relación con el lenguaje, ¿no? Porque los sordos, de alguna manera, como comunidad, son cosas justamente que yo aprendí y conocí a partir de participar en este proyecto. Mucho más que los ciegos, pueden, o se puede, digamos, considerar que forman un grupo cultural en sí mismo. O sea, dado que una de sus diferenciaciones, digamos, independientemente de en qué país se encuentren y qué lengua se hable en ese país, es que muchos de los sordos pues justamente no escuchan y por lo tanto no aprenden a hablar la lengua y se comunican por señas. A mí una de las cosas que aprecio de Sachi es esta capacidad de productora. Es un rasgo de productora desde el principio. O sea, me acuerdo, me voy a ir para atrás, es Sachiko tratando de levantar un proyecto en la escuela de La Habana de un compañero boliviano sin dinero. Cuéntale Sachiko la anécdota de buscando un actor en el Hotel Nacional y con 10 pesos en la bolsa. O sea, realmente tiene esta capacidad de convocar y de lanzarse a los proyectos con un aplomo envidiable. Entonces yo sí considero que un rasgo importante de un productor o productora
pues es esta capacidad de ver el proyecto, ¿no? Y de lanzarse y de, como dice ella, de no ver en la producción simplemente números o, como se dice coloquialmente en el medio, producción no es el que trae los refrescos al set, ¿no? Producción es un concepto muy grande, ¿no? Desde el diseño, desde poder visualizar la película, la serie, el corto, lo que fuera que sea, implica una serie de capacidades de parte del productor que son muy complejas. Entonces a mí me parece que Sachi cumple con esto que a mí me parece que un buen productor tiene. Y bueno, pues sí que la queremos mucho, que ha sido compañera desde los 20 años, hemos trabajado juntas en algunos proyectos, luego hemos tenido como trayectorias distintas, cada quien por su lado, pero pues somos compañeras, hermanas, en esto este regalo que nos dio la EICTV, ¿no? O sea, nos dio una profesión y nos dio amigos, hermanos, regados por todo el mundo. Pues sí, agradezco sobre todo los diferentes momentos que hemos podido compartir y los proyectos que he podido trabajar, que bueno, ahí justo me sacó ahí el internet cuando estaba terminando de hablar de esta experiencia, particularmente en música ocular, pero tanto en música ocular como en El sueño de Lu, así como en estos a los que me referí antes de cuando estábamos todavía en la escuela, pues agradecer siempre, ¿no? Pues esa amistad y esa complicidad, ¿no? Para a partir de todo lo que compartimos y lo que conocimos, y por lo tanto, ¿no? Hay digamos, una perspectiva, ¿no? Acerca de la vida y acerca del cine que me parece, ¿no? Compartimos en buena medida y agradezco, ¿no? Particularmente aquellos proyectos que he podido trabajar, todos los cuales han sido siempre muy provechosos, muy interesantes, y que agradezco, ¿no? Poder haber estado en ellos. Y bueno, otro rasgo de la Sachi también es su solidaridad. Yo creo que es de las exalumnas de la escuela que ha acogido a todo el que llega a este país y le ha dado la mano y la solidaridad que uno espera cuando llegas nuevito a un espacio donde no sabes cómo empezar. Pues nada, Sachi, gracias por la generosidad, ¿no? O sea, siempre ha sido también una gente muy aglutinadora, muy con una capacidad de convocatoria para generar proyectos, para empujar, para apoyar a las generaciones nuevas que vienen, ¿no? El poder vislumbrar en el otro las capacidades que tiene, potenciarlas y empujar. Eso me parece que es importante también, ¿no? O sea, cómo le sacas lo mejor a alguien y le dices, sí puedes, ve, adelante y vámonos. Creo que tiene también esa virtud de poder ver en los demás sus capacidades. A veces uno pues duda y tiene como ciertas inseguridades y necesita como ese empujón. Eso necesitamos todos y ojalá que realmente y muy pronto podamos tener un equipo entre los que estamos hoy reunidos, hacer cine juntos, como ese sueño de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, que podamos crear como equipo, como hermanos, como familia. Y pues algo más que nos quieras decir, Sachiko. No, que la verdad les agradezco muchísimo. Julia, Samuel, yo también los quiero mucho, por supuesto, desde siempre. Fabricio, muchísimas gracias. Tuvo bueno recordar cosas. Nada, hagamos cine. Viva el cine.